Bien, Gracias, profe. vamos a... Ya, ven toda la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ya, ok. Bien. Bueno, en realidad hoy día le traje varios casos de urgencia, ¿ya? Porque al fin y al cabo, lo que es la ecografía abdominal es una de los protocolos de estudio que más se usa en la parte de urgencia, ¿ya? Lo que es músculo esquelético se deja, ¿no es cierto?, de forma ambulatoria. El codo, el hombro, la rodilla, cadera, etcétera, patología tendínea o, ¿no es cierto?, deportiva, todo es de forma ambulatoria. Pero los cuadros, ¿no es cierto?, abdominales, abdominal inflamatorio, infeccioso, eso sí requieren urgencia. Bueno, acá tenemos un paciente que acudió al servicio de urgencia por un dolor epigástrico, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se le hizo la respectiva exploración, donde ustedes ya saben que partimos con una imagen que corresponde al lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Ahí lo tienen, bien delimitado, ¿no es cierto?, a nivel de la periferia, un parénquima homogéneo, ¿ya? Relativamente homogéneo, y por debajo, ¿no es cierto?, acá debería estar la aorta abdominal como primera imagen, pero en realidad eso corresponde a la vena cava inferior, ¿ya? Porque acá tengo, ¿no es cierto?, o vendría a estar lo que es el lóbulo caudado, ¿ya? Como un paciente relativamente macizo, ¿ya? Corpulento, a veces se pierde un poco la definición de algunos ligamentos, como el ligamento venoso, ¿ya? Que acá se nota muy poco, ¿m? Pero ese es. Eso ya saben que tiene que ver con la impedancia acústica, ¿no es cierto? Que es la oposición al paso del transductor de la diferente interfase. Bueno, lo primero que uno observa acá en esta imagen vendría siendo lo que es la ecogenicidad. ¿Cómo está la ecogenicidad de este paciente en relación al hígado? Isoecogénico. ISO, ¿ya? Cuando uno dice ISO, hace comparación con el tejido adyacente, prácticamente. Está levemente hiperecogénico. Claro, ahí uno podría ver, ¿no es cierto?, algunas zonas, ¿ya?, que tiene de mayor ecogenicidad, como esta zona de acá, ¿ya? Acá, si ustedes se fijan, no se ve tan así, pero es porque el transductor, miren acá la periferia del transductor, ¿cómo están esos cristales? Deben estar de alguna forma dañados. ¿Mm? Bueno, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí Es un se ve, profe. artefacto, ¿no es cierto?, de equipo. Entonces, eso interfiere obviamente en tanto en la transmisión, ¿no es cierto?, como en la recepción de los ecos, ¿ya?, o de las ondas de ultrasonido. Entonces, interfiere en este sector, pero acá se ve muy bien lo que es la ecogenicidad que está aumentada, ¿ya? Aumentada. Acá tengo, ¿no es cierto?, la imagen del páncreas, ¿ya? La imagen del páncreas, ¿no es cierto? Vemos una imagen donde se ve la cabeza del páncreas, el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo ya, ¿no es cierto?, más lateral, ¿no es cierto? Sí, y después acá vendría siendo lo que es la cola, que dijimos ya que no, generalmente no se visualiza muy bien, ¿ya? Prácticamente a veces no es valorable, no se puede estudiar por el tema del estómago, ¿ya? Y por arriba de la región pancreática tenemos, ¿qué cosa? Esto ya lo hemos hablado antes. ¿Qué vendría siendo eso que tiene un tejido con capas? Acá se ve más alargado. Tiene contenido. ¿El estómago?
El estómago, muy bien. Es el estómago, ¿no es cierto?, en su región más, más antral. Entonces, anatómicamente siempre voy a ver el páncreas transversal, ¿no es cierto? Y de esa forma se estudia el páncreas en ecografía, ¿ya? De tal forma de ver si hay posibles lesiones nodulares, ya sean hipogénicas, isogénicas o hipericogénicas, mixtas o heterogéneas, etcétera, ¿ya? Y lo más importante es ver si hay algún tipo también de aumento de calibre del conducto principal. En este caso sería el conducto de Wilson, que en este paciente, bueno, no se logra determinar, ¿ya? Si no se logra determinar, no quiere decir que no exista, sino que es muy fino para que se pueda visualizar, ¿ya? Y si es fino, quiere decir que es normal, ¿ya? No hay una patología asociada al conducto de Wilson. Bueno, el páncreas está relativamente bien, ¿ya? El páncreas puede tener, ¿no es cierto?, un cambio en su ecogenicidad. Cuando el paciente no tiene eh, mucho triglicérido, ¿no es cierto?, o perfil, ¿no es cierto?, lipídico alterado, ¿ya? El páncreas generalmente se ve más oscuro, ¿ya? Así como un hígado normal. Pero en ocasiones también puede tenderse a verse así, ¿ya? Un poquito más brillante, un poquito más hiperecoico. Pero en general los médicos radiólogos no le dan ningún nombre o terminología a este aspecto del páncreas. Básicamente los informes sale como normal, páncreas normal, ¿ya? Bien, entonces el páncreas en transversal se ve bien. Anatómicamente acá tengo por debajo del páncreas lo que es la vena porta, ¿no es cierto? Y que en su transición, que va a ser la vena mesentérica superior. La siguiente imagen, de acuerdo al protocolo de estudio, vendría siendo lo que es la vía biliar. Ahí la tienen, la vía biliar, ¿no es cierto?, con la medición de su calibre. Y esta mide 3,4 milímetros. ¿Cómo está la vía biliar con respecto a este paciente? Normal, alterada, dilatada. ¿Cómo lo ven ustedes como operadores? Normal. Normal, muy bien. Es una vía biliar normal, no es en calibre. Esta vía biliar corresponde a la vía biliar intra o extrahepática. Extrahepática. Extrahepática, ¿no es cierto? Porque está a nivel del ilio. ¿Ya? Todo lo que esté a nivel del ilio es extrahepática, ¿ya? Que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que es la tríada portal. Bien. ¿La vía biliar intrahepática se visualiza normalmente o no? No, no se visualiza. No se visualiza. Muy bien, es bastante fina, por lo tanto, generalmente y habitualmente, ¿ya?, no se visualiza, ¿ya? Salvo que esté, ¿no es cierto?, con patología asociada, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un cálculo a este nivel de la vía biliar extrahepática, no es probable que los ductos que vayan, ¿no es cierto?, al hígado se vayan también a dilatar, ¿ya?, de forma secundaria. Y es por eso que se produce la ictericia, ¿no es cierto? Ahí tenemos una obstrucción de tipo mecánica. Bueno, inmediatamente por encima de lo que es la vía biliar, tengo lo que es la vesícula, ¿ya? Entonces ya sabemos que también la vesícula tiene un aspecto, ¿no es cierto?, ecográfico bien definido, de acuerdo a su componente. ¿Cómo se ve la vesícula en relación a la ecografía? En su tono de gris. ¿Cómo se ve? Anecoica. Anecoica, muy bien, anecoica. Y por lo tanto, si es anecoica, es un medio homogéneo. ¿Qué pasa con el ultrasonido acá? ¿Se transmite completamente o devuelve algunos ecos al transductor? Se transmite. Muy bien. Se Completamente. transmite, sí. Y de esa forma, ¿qué pasa con esta acá? Genera un Este sector de refuerzo. acá, hay un refuerzo. Refuerzo posterior. Muy bien. Entonces, esa es la forma de definir, ¿no es cierto?, cómo se visualiza una vesícula, ¿no es cierto?, normal en ecografía, ¿ya? También puede haber vesícula que uno habla de una hepatización biliar, ¿ya?
que significa que la vesícula tiene contenido más denso, probablemente tipo barro, ¿ya? Incluso a veces hemorragia, ¿ya? En donde la vesícula debe no ser negra, sino que se ve de un tono parecido al hígado, ¿ya? Entonces uno habla del concepto de hepatización de la vesícula biliar, ¿ya? Obviamente es patológico, ¿ya? Pero la vesícula normal es de este tipo, de este aspecto ecográfico. Ya, entonces siguiendo ahora a la visualización de la vesícula, acá yo tengo, ¿no es cierto?, una imagen de tipo dual, donde yo tengo dos vistas, ¿ya? Una, donde la vesícula se ve sin contenido patológico, pero al tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de desplazar al paciente, ¿ya? Yo puedo lograr esto, ¿ya? Puedo lograr esto, valorar muy bien lo que hay dentro de la vesícula, ¿ya? Acá si se fijan, parece una vesícula normal, pero acá lo que hace el operador está indicando con una flechita ahí, que acá hay algo, ¿ya? Ahí a ese nivel hay algo. Ustedes miran ahí, hay una imagen ahí redondeada, por acá abajo hay otra imagen ahí, ¿ya? Y la pared vesicular vendría siendo esto. ¿Y qué hace el operador? Desplaza, ¿no es cierto?, al paciente, le indica que se ponga de cúbito lateral, incluso a veces prono, de tal forma de demostrar que estas imágenes ecogénicas, o hiperecogénicas, mejor dicho, se desplazan. ¿Y qué pasó? Justamente ocurrió, ¿no es cierto?, lo que quería el operador, que estas imágenes redondeadas se fueron, ¿no es cierto?, más hacia el cuerpo, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí hace la respectiva medición. Y bueno, uno trata de colocar abajo en el pie de la imagen, ¿no es cierto?, que son móviles, corresponden a imágenes móviles, ¿ya? Si se mueven, ¿ya? ¿Qué podría hacer? ¿O a qué podría corresponder? Cálculos. Cálculos, muy bien. Litiasis. Litiasis, ¿ya? Litiasio, cálculo aceptado, ¿ya? En algunos países le llaman litos, pero la idea es esa, hacer las maniobras respectivas para ver y demostrar, ¿no es cierto?, que eso es cálculo y no es otra cosa. Entonces acá incluso generan una tenue sombra acústica ahí, muy tenue, ¿ya? ¿Por qué no se marca tanto? Porque el brillo, ¿no es cierto?, el refuerzo posterior de la misma vesícula es más grande, ¿no es cierto?, que la sombra que genera. Aparte que los cálculos no están calcificados de manera completa, ¿ya? Tienden a ser de baja densidad y es por eso que igual estos cálculos no se ven en TAC, ¿ya? Cuando se ven en TAC corresponden a cálculos de colesterol que están con una mayor densidad, ¿no es cierto? Y aparte están muy calcificados, ¿ya? Pero estos cálculos que están acá, que son de colesterol, ¿ya? Prácticamente no se van a ver por TAC. Es por eso que los pacientes a veces cuando en el servicio, ya sea privado o público, no tengo la técnica ecográfica a disposición, lo que hace, ¿no es cierto?, el clínico es mandar a TAC, y resulta que el paciente al final se va para la casa y no tiene nada, porque el TAC salió negativo para todo, incluyó la vesícula, pero si te hacen una ecografía al día siguiente vas a encontrar con esto, que tiene unos cálculos biliares, ¿ya? Y resulta que el escáner o el TAC, ¿no es cierto?, no determina cálculos de baja densidad, ¿ya? Incluso algunos médicos radiólogos que trabajan, ¿no es cierto?, en TC, indican ahí en la parte de los hallazgos tomográficos que la vesícula se ve de pared normal, de contenido homogéneo, sin embargo, no se puede descartar litiasis de baja densidad, ¿ya? Que corresponde a esto. Bueno, acá se le hizo la posición en decúbito lateral, ¿ya? Está en supino, decúbito lateral. Ahora, según la imagen acá, y según el desplazamiento de los cálculos, ¿qué posición adoptó el paciente? ¿Decúbito lateral izquierdo o derecho? Derecho.
derecho. ¿Estás seguro? Acuérdense que acá estamos están los cálculos acá. Si es derecho, quiere decir que si es derecho, quiere decir que los cálculos se van para allá. ¿Mm? Entonces, para otro lado. ¿Ya? De cúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Porque se desplazaron hacia ese lado. ¿Ya? Acuérdense la muesca o marcador. ¿Ya? Esta es la marca. ¿Ya? Entonces acá, para lograr ese desplazamiento, uno hace de cúbito lateral izquierdo. Siempre, en el mayor de los casos, siempre se hace una posición en decúbito lateral con apoyo izquierdo, ¿ya? Porque la vesícula, cuando uno la ve en el monitor, siempre la ve a nivel del cuello o bacinete, en este sector, cercano a la muesca, y el fondo, ¿no es cierto?, que es la porción libre de la vesícula, está en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a la imagen. Entonces, lo más probable es que siempre se haga una maniobra de cúbito lateral con apoyo izquierdo, ¿ya? Si es derecho, ya se puede hacer cuando de repente no consigo hacer o ver esto. ¿Mm? Incluso puedo llegar a hacerlo prono, ¿ya? Si es prono, ¿qué pasaría con los cálculos? ¿Quedan ahí mismo o se van hacia el fondo? ¿Cuál sería la lógica ahí? Se deberían ir hacia el fondo. Hacia el fondo, muy bien. Los cálculos que están acá, ¿ya? Si yo pongo paciente de guatita, supone que el transductor está más cerca del fondo, siempre va a estar cerca del fondo, van a caer, ¿ya? Van a caer y van a irse hacia el fondo, ¿ya? Entonces, si es que se mueven, si es que no se mueven, entonces ya no es cálculo, vendría siendo un pólipo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, ahí vamos a mostrar otro caso. Bien, siguiendo con el paciente, miren acá, miren, manteniendo el paciente en decúbito lateral izquierdo, miren cómo se logró mover un poco más los cálculos ahí, desproyectarlo más allá, ¿ya? Ahí, ¿ven? Entonces ahí, 1, 2, 3, ¿ya? Ahí están las respectivas tenues sombras acústicas que están abajo. Bueno, en la siguiente imagen, el hígado, ¿ya? Transversal, ¿no es cierto?, con las venas suprahepáticas, ¿ya? Ahí está el inicio, ¿no es cierto?, de lo que es la cava con la ramificación, cava inferior. Prácticamente, ¿cómo están los vasos intrahepáticos? ¿Cómo están? ¿Se van a diferenciar o no? No. No, para nada casi, ¿no? Entonces, hace, ¿no es cierto?, presumir que el paciente tiene mayor infiltración, ¿ya? Miren acá cómo está la imagen hepatorrenal, ¿no es cierto?, que corresponde a una adquisición coronal, ¿no es cierto?, del paciente, ¿ya? O lo modificado, donde yo tengo acá el hígado con el riñón. ¿Cómo están? ¿Están isocogénicos o hay una mayor ecogenicidad? ¿Cómo está la relación hepatorrenal? Hay una mayor ecogenicidad del hígado. Claro, muy bien. Entonces vemos varios aspectos. Siguiendo, ahí vemos el riñón derecho, ¿ya? El diámetro, ¿no es cierto?, del riñón, el diámetro longitudinal, porque hay que medir siempre el diámetro longitudinal, ¿ya? Corresponde a 118 milímetros, ¿ya? O sea, 11,8 centímetros. Está dentro de lo normal porque los riñones están dentro de los 9 a 13 centímetros más o menos, ¿ya? Y aparte se le encontró una imagen ahí parcialmente redondeada, ¿ya? Bien hiperecogénica, ¿no es cierto? Y se le hace la respectiva medición. Mide casi 7 milímetros, ¿ya?
Bueno, y aparte el operador le coloca ahí tercio medio porque hay que diferenciar si si esa imagen encontrada está a nivel del tercio superior, tercio medio o tercio inferior. ¿Ya? Siempre hay que colocar eso porque después se usan para los respectivos controles. Ya dijimos ya que yo, ¿cómo sé que es el tercio superior, medio inferior? Por el simple hecho de la muesca, ¿ya? O marcador. ¿No es cierto? Acá está el hígado, por lo tanto acá están los pies del paciente y acá sería lo que es en la parte inferior, la parte superior y el sector, ¿no es cierto?, el tercio medio. Está a nivel, ¿no es cierto?, del seno renal, ¿ya? Por lo tanto, si está a nivel del seno renal, corresponde a una imagen de tipo litiásica, ¿ya? Litiásica. Si la misma imagen la vemos a nivel cortical, acá, ¿no es cierto?, viene a la periferia del riñón, eso es litiasis o pasa a ser otra cosa. ¿Qué pasa si yo veo la misma imagen, pero acá? Eso es algo que se debe manejar muy bien porque en varios sectores se sigue errando en lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo una imagen de ese tipo, de ese aspecto ecográfico, arriba, en la periferia? Sería una calcificación. Sí, muy bien, una calcificación, ¿ya? Es lo más, ¿no es cierto?, probable, y justamente eso, una calcificación cortical. ¿Por qué? Porque la parte donde se genera la orina es en este sector entre el seno renal y la cortical, ¿ya? Y ya empezando el seno renal, ahí ya uno puede ver cálculos, ¿ya? Originados. Porque al final, es igual, tiene relación, ¿no es cierto?, con la éstasis de orina. O sea, de repente se queda un acúmulo de orina ahí y se forma y de acuerdo a su concentración, obviamente, se forma un lito, un cálculo, ¿ya? Ahora, segunda cosa, estos cálculos que se ven acá, en esta imagen, en este paciente, ¿son obstructivos o no? ¿Obstruye o no obstruye? Habría que tomar una imagen con movilidad. Ya, podría ser, pero en realidad, básicamente, ¿cómo tú ves una obstrucción en el riñón? ¿Cómo Por un lo ven aumento, ustedes en TC? A ver, por un piensen en aumento en eso. el calibre de la pelvis renal. De la pelvis renal, ¿no es cierto? Y las cálices. Por lo tanto, ese aumento, ¿cómo tú lo ves en el TC? ¿Qué vendría siendo el término clínico que se le denomina eso? Hidroureteronefrosis. Ya, muy bien. Si es hidroureteronefrosis, ¿qué tiene la hidroureteronefrosis? ¿Qué tiene? Tiene pus, Líquido. Una estenosis. ya, líquido, ¿no es cierto? Y si es líquido, ¿cómo se ve la ecografía del líquido? Anecoico. Anecoico. ¿Veo algo anecoico ahí en el riñón, en el seno renal? No. No, por lo No. tanto, no es obstructivo. Tan simple como eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya, si yo no tengo ningún cálice dilatado, ¿no es cierto? Y justamente a este nivel, y tampoco la pelvis renal, hablo de un cálculo no obstructivo. O sea, el cálculo está ahí y puede permanecer ahí muchos años, ¿ya? Ahora, si el paciente de repente hace una ingesta adecuada de agua a diario, ¿no es cierto?, y de repente cambia la dieta un poco, quizás lo pueda eliminar, expulsar. Pero si no, puede quedar ahí, ¿ya? Entonces es un cálculo no obstructivo, ¿ya? De 7 milímetros, ubicado en el tercio medio, ¿ya? Y justamente este paciente tenía antecedentes de cálculo renal. ¿Mm? Entonces ya con esos antecedentes tenemos mayor apoyo, ¿no?, de que eso es un cálculo y no vendría siendo otra cosa, ¿ya?
¿Por qué acá también se dice que son calcificaciones? Porque tenemos una red de vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que se origina en la arteria renal, después tenemos, ¿no es cierto?, la arteria segmentaria, ¿ya?, las interlobales, después al final tenemos una arciforme o arcuata, ¿ya?, que está a nivel del parénquima acá. Entonces, esas pueden calcificarse, ¿ya? Pueden tener alguna pared calcificada y a veces se ven esas calcificaciones a nivel del parénquima en la cortical, ¿ya? Ahí vemos riñón derecho nuevamente y vemos que tiene otra imagen ahí de aspecto litiásica, ¿no es cierto? Pequeña igual, ¿ya? 6 milímetros. Igual va a depender de cómo es tu equipo, ¿ah? A veces cuando el equipo es bueno, te va a generar una buena sombra acústica. Estamos hablando del rango dinámico también, que me ajusta la parte del contraste de la imagen. Hay un montón de detalles, ¿no es cierto?, que uno puede manipular para mejorar, ¿no es cierto?, y que la imagen sea más evidente, ¿ya? Si yo, supongamos que yo tengo un equipo que tiene poca resolución de contraste de tejidos, ¿ya? Ese cálculo, ¿usted cree que podría verlo, no? Posiblemente no. Posiblemente no, porque podría confundirse, ¿no es cierto?, a nivel del seno renal. Entonces, como el seno renal también es ecogénico, tiene una ecogenicidad más o menos grande, ya podría enmascararse. Entonces no lo puedo determinar muy bien, ¿ya? Bien, entonces también tiene a nivel tercio superior. ¿Por qué superior? Porque ya nosotros sabemos que tenemos la marca muesca, ¿ya?, que me indica la parte alta del riñón. Y en el tercio inferior, miren, ahí tengo varios, ya, tengo alrededor de 4 ahí. Y esos, como están en grupo, ya me genera, miren, una mayor sombra acústica. Fíjense, ¿no? Ahí, ¿ven? Sombra acústica, tercio inferior del riñón. Igual, hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Hay obstrucción? ¿Se ven cálices? ¿Se ven la pelvis renal? ¿Qué dicen? Hasta ahora lo noto no Hasta ahora nada. obstructivo. Nada. Claro, justamente, no son no obstructivos. ¿Ya? Ahí está en TR, ¿ya?, en transversal, en longitudinal, ahí están varios cálculos que están muy próximos entre sí, ¿ya? Y está en TR. El vaso. El vaso mide 122 milímetros, ¿ya? Está muy discreto, ¿ya?, en cuanto a su tamaño, de manera aumentada, ¿ya? Pero hay que ver igual las condiciones del paciente. El paciente era un paciente bastante alto, ¿ya? En pacientes muy altos a veces puede variar un poquito más la medición del vaso, pero tampoco nunca tanto para llegar a 13 centímetros, ¿ya? Siempre hay una desviación estándar mínima. Así que el paciente tiene un vaso, o se considera, mejor dicho, un vaso normal, porque es un paciente alto. La aorta abdominal, ¿no es cierto?, a nivel de la línea media, ¿ya? Dijimos bien claro que si la aorta no la puedo ver con el hígado, yo puedo irme un poquito más hacia abajo, a nivel supraumbilical, y puedo ver la aorta de mejor manera, porque tengo menor cantidad de órganos, ¿ya? Si fijan acá tengo la grasa subcutánea, la pared abdominal y la grasa intraabdominal, ¿ya? No tengo nada, por ejemplo, un hígado o páncreas acá, ¿ya? Tengo la aorta. Viene siendo la aorta infrarrenal, debajo de la bifurcación de la arteria renal. Por debajo de la columna y la vejiga. Dijimos que la vejiga se visualiza de otra forma de decirle al médico radiólogo de que no vimos líquido libre, ¿ya? Que solamente el líquido que está corresponde a la vejiga y con su típico refuerzo posterior. Ahora seguimos cálculos allá en ambos riñones. La vejiga tenía cálculo, ¿no? ¿Se ven cálculos ahí?
¿O está normal? Nada. Normal, ¿no es cierto? Nada, nada de nada. ¿Ya? La pared también se ve bien definida, el contenido es homogéneo, anecoico, con su típico refuerzo posterior. ¿Ya? Entonces, este paciente, ¿cuál sería la hipótesis o la impresión que le da a usted como operador? ¿Cuál sería su conclusión? Tiene esteatosis hepática ¿Ya? y tiene cálculo de la vesícula biliar. Cálculo de vesícula biliar, ¿ya? Que vendría siendo una colelitiasis. Con ¿Ya? litiasis no obstructiva, claro. Exacto. No obstructiva justamente porque no hay ninguna obstrucción mecánica a nivel de la vía biliar. Segundo, que no hay proceso inflamatorio porque la pared de la vesícula está normal, ¿ya? Es bastante lisa, bastante fina, no supera los 3 milímetros de espesor, ¿ya? Que eso también hay que tener en cuenta. Si supera los 3 milímetros, uno ya podría sospechar de una colecistitis aguda, pero aparte de eso, de la pared engrosada, hay otros signos como el aumento del diámetro longitudinal de la vesícula que supera los 10 centímetros, y aparte también el denominado Murphy positivo, ¿ya? Si uno hace cierta compresión sobre la vesícula o el hipocondrio derecho, el paciente va a sufrir, ¿no es cierto?, una hipersensibilidad a esa compresión, y eso se denomina Murphy positivo, ¿ya? Y todos esos hallazgos, ¿ya? Todos esos signos, me van a hacer plantear, ¿no es cierto?, que es una colecistitis, ¿ya? Ya si vemos más, un poco más de signos, tendríamos, por ejemplo, una edema perivesicular, donde la grasa que rodea la vesícula biliar se empieza a ver más hiperecóica, más brillante, ¿ya? De tal forma de que corresponde a inflamación, ¿ya? Y aparte tiene otra cosa, porque no lo dijeron, los cálculos renales, ¿ya? Entonces, eso vendría siendo una nefrolitiasis bilateral, ¿no es cierto?, no obstructiva, ¿ya? ¿Por qué es importante saber todo esto, tanto los hallazgos como los signos, y también dar, ¿no es cierto?, una opinión con respecto a lo que es la impresión de uno como operador? Porque al final, el médico radiólogo se basa en uno, ¿no es cierto?, como operador, y obviamente con apoyo imagenológico para determinar su conclusión final, ¿ya? Y a veces también te ayuda, o sea, ayuda a uno mismo a ser cada día mejor con respecto a la técnica, ¿no es cierto?, a cómo tú haces el examen, y, y de tal forma, ¿no es cierto?, de ayudar al paciente a resolver el problema, ¿ya? Este paciente sospechaban más probable una colecistitis aguda, pero con este diagnóstico, ¿no es cierto?, una vez que tengamos un informe de parte del médico radiólogo, el paciente no debería quedar hospitalizado, ¿ya? Sí, obviamente tiene que operarse, pero va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones. Por ejemplo, acá en pandemia, hoy en día en pandemia, esta cirugía, ¿no es cierto?, de colecistectomía se encuentran suspendidas por el momento, salvo que sea un cuadro de urgencia, como una colecistitis aguda, que eso sí tiene que operarse, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, Ya. Vamos a todo ver bien. otro caso. Ya, otro paciente femenina, joven,
de contextura delgada. Inmediatamente uno mira la imagen y dice, hay una buena calidad de imagen con este paciente porque tengo menos espesor, ¿no es cierto? De tal forma que el ultrasonido pueda llegar adecuadamente a la distinta interfase, ¿ya? Y tengo también un mejor eco de retorno, ¿ya? Bueno, igual, hígado lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Un hígado que está bien delimitado en cuanto a su morfología. Por debajo, bueno, igual acá vemos la primera imagen que acá se tomó la cava, ya la cava inferior. El lóbulo caudado se ve muy bien, ¿no es cierto?, delimitado por la cisura ligamento venoso, que ahí se ve una línea hiperecogénica, ¿ya? Que separa, ¿no es cierto?, delimita ambos lóbulos, izquierdo con el caudado. Si uno mide el caudado a primera vista, es un caudado de tamaño normal, no hay una hipertrofia, que es lo que comúnmente se ve en pacientes con daño hepático, que eso ya lo vimos. No supera los 3,5 centímetros. Los vasos intrahepáticos se ven o se visualizan muy bien en el parénquima, ya se delimitan muy bien. Ahí está la otra imagen, miren, acá empezó como al revés, pero es la aorta abdominal, ya se ve solita, sin el lóbulo caudado, ya, y los vasos igualmente se ven muy bien definidos, delimitados. La ecogenicidad del hígado se ve sin alteraciones, ¿no es cierto? No se ve brillante. Una paciente que está, o sea, que podemos ver, ¿no es cierto?, un hígado normal porque tiene buenas condiciones de salud. En cuanto a la parte, ¿no es cierto?, de la dieta. Incluso podemos ver, miren acá, lo que es la ramificación del tronco celíaco y acá la arteria mesentérica superior, ¿ya? Paciente ideal. El páncreas, miren acá, se ve muy bien, la cabeza del páncreas, ¿no es cierto?, el cuerpo y todavía el cuerpo, y acá empieza, ¿no es cierto?, lo que es la cola, ¿ya? La vena mesentérica superior, y de acá sale otra venita. ¿A qué corresponde esa vena? ¿Qué vena sería esa la que va por debajo del cuerpo del páncreas, que se dirige hacia izquierdo? La vena hepática. O sea, perdón, la vena renal. ¿La vena cuál? ¿Renal? ¿Renal? No, la vena renal, me acuerdo que está Esplénica. esplénica, muy bien. Esta es la confluencia, ¿no es cierto?, porto venosa esplénica, ¿ya? Porto venosa mesentérica esplénica. Siempre lo voy a ver debajo del páncreas, ¿ya? Por abajo tengo lo que es la aorta abdominal, acá tengo la vena cava inferior, como grandes vasos, por debajo lo que es la columna, ya más profundo. La grasa subcutánea y la pared abdominal. Igual si fijan en la cosmicidad normal, ya dijimos que a veces los páncreas tienden a tener un brillo relativo como esto, ¿ya? Pero se considera normal. Ahí se tomó otra imagen de tal forma de ver mejor lo que es la cabeza pancreática, ¿ya? Y así definir que no hayan tumores, ¿ya? Que no hayan procesos expansivos. La vía biliar, miren, vía biliar de 3 milímetros, bien fina, ¿no es cierto? Por debajo de la vía biliar, ¿qué estructura se encuentra? Se ven las dos casi en paralelo. ¿Qué estructura anecoica es esa? Que está por debajo de la vía biliar. La vena porta. La vena porta, muy bien. La vena porta, ¿no es cierto?, que va entrando al hígado. Se acuérdense que tiene un flujo hepatópeto, ¿no es cierto?, que se le da un color rojo. La vesícula biliar, bueno, en ocasiones los pacientes cuando van a urgencia, muchos si tienen problemas de tipo biliar o digestivo, ¿no es cierto?
van en ayunas, no comen. Pero si el problema es otro, ellos a veces pueden comer, pero el dolor de repente tiene otro origen. Entonces eso es lo que pasa acá cuando vemos una vesícula que no está, si bien es cierto, está distendida, pero miren acá en la pared cómo está, tiene ligero engrosamiento, ¿ya? Pero eso no es patológico porque hay que preguntar a la paciente si hizo un correcto ayuno o no, ¿ya? Si de repente ingirió algo hace 3 horas, ¿ya? Por ejemplo. Pero justamente la paciente había comido algo. Entonces, en la vesícula se logra ver de esa manera. Pero aún así, el contenido es homogéneo, ¿ya? No hay ninguna imagen interna, ¿ya? De hecho, los médicos sospechaban de una posible también coliridiasis, que ustedes ya saben que la técnica gold standard es la ecografía, ¿ya? Entonces no se ve nada relacionado a la vesícula biliar. Tenemos la imagen dual, en long, en trans, ¿ya? Miren ahí, se toma otra imagen de tal forma de ver de mejor manera lo que es el bacinete y el cuello, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin identificar cálculos. El hígado transversal con sus ramas subhepáticas, la estrella hepática, ¿ya? Los vasos, miren cómo se ven muy bien internamente, ¿no es cierto? Definidos, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a ver el diafragma, miren acá, no se borra, ya acuérdense que cuando hay hígado graso severo, se borra el tono del diafragma. Se ve muy bien. Hepatorenal, isocogénico, ahí miren, isocogénico con el parénquima renal. El riñón derecho mide 117 milímetros, ¿ya? O sea, 11,7 centímetros. Vemos algunas imágenes anecoicas. Riñón derecho. Riñón derecho, miren ahí está la parte de la pelvis renal. Se aplicó Doppler, de tal forma de demostrar que eso no es vaso, sino que es contenido líquido anecoico ajeno a lo vascular. El TR, miren ahí, toda la prominencia de la pelvis, ¿no es cierto?, y las cálices. ¿Ya? Bueno, esta paciente, como es delgadita, a veces cuesta mucho ver también lo que es el trayecto ureteral, ¿ya? Se debe ver siempre y cuando, igual que como lo que pasa en la vía biliar intrahepática, esté dilatada la parte del uréter. Si no, quizá no lo veamos, ¿ya? Trata de hacer cierta maniobra, y aparte que también en la parte abdominal tenemos gran cantidad de meteorismo intestinal, ¿no es cierto? Lo que es el gas, que dificulta muy bien lo que es el trayecto o la visualización del trayecto ureteral. Entonces, la idea es hacer ciertas compresiones a veces en la paciente o también las posiciones, adoptar otras posiciones como el cúbito lateral, oblicua, ¿ya? De otra forma de ver, ¿no es cierto? Y identificar algún factor obstructivo, ¿ya? Inmediatamente al ver el riñón así, uno puede suponer, ¿no es cierto?, que hay algún tipo de obstrucción, ¿ya? Si es que la paciente no ha hecho, en este caso, en el último lapso o hace unas pocas horas, un ingesto de agua, y vemos esto que está así, lo más probable es que haya algún tipo de obstrucción, ¿ya? Que es lo que dijimos lo mismo que dijimos con el paciente anterior, pero que no había, ¿ya? Y que acá se notaba, ¿no es cierto?, de manera solamente el seno renal se ve en toda su extensión, pero acá en esta paciente yo veo, ¿no es cierto?, lo que es el calibre de la pelvis renal con las cálices. Yo la veo anecoica y significa que es líquido, ¿ya? Y siguiendo, explorando, ya que esto no es un tomógrafo, sino que es un ecógrafo, entonces, y es operador dependiente, yo sigo, ¿no es cierto?, la exploración hasta encontrar esa imagen que está ahí, ¿ya?
Y ahí veo muy bien, fíjese que el riñón no se ve en su longitudinal verdadero, un longitudinal medio, o sea, modificado, ¿no es cierto? Miren, el longitudinal verdadero es este que está acá, ay, perdón, ese, ¿cierto? Un longitudinal bien correcto, pero tratando de buscar, ¿no es cierto?, algún tipo de factor obstructivo, da lo mismo como que el riñón acá, sino que quiero ver el uréter proximal, ¿ya? Y ahí veo lo que es el uréter proximal, si bien es bastante fino, no hay una obstrucción grande, es una obstrucción leve, y vemos ahí que hay una imagen hiperecogénica que tiene relación con el ducto, ¿ya? Y aparte que tiene cierto dolor, ¿no es cierto?, del hipocólico a nivel del hipocondrio flanco derecho, ¿ya? Entonces ya no es una colelitiasis, sino que acá estamos hablando de una... ¿Cuál es la terminología que engloba esta imagen? ¿Qué tenemos ahí en este paciente? Hidroureteronefrosis. Ya, muy bien, tenemos una hidroureteronefrosis, porque ya engloba todo lo que es el uretero, ¿no es cierto? Secundario a, porque eso es algo secundario, La litiasis renal obstructiva. muy bien, a una litiasis, ¿no es cierto? Ureteral, ¿ya? No renal, ureteral, obstructiva, porque está en el ureter, no está en el riñón, ¿ya? Ureter proximal. Entonces tenemos una ureterolitiasis, ¿ya? Ureterolitiasis con una hidroureteronefrosis secundaria a nivel del ureter proximal, ¿ya? Acuérdense que está también la región media y la región distal del ureter y también el área yucta vesical, ¿ya? Que nosotros en donde improntan la vejiga, que esa es la más dolorosa, ¿ya? Y donde se genera obviamente mayor hidroureteronefrosis, ¿ya? Acá es bastante leve, no es grande. Se hace la medición y bueno, mide 6 milímetros. Ahí se le toman más imágenes de tal forma que el operador genere buenas imágenes y el médico radiólogo, ¿no es cierto?, tenga, ¿no es cierto?, la certeza de que eso es una ureterolitiasis. ¿Ya? Miren ahí. Esta es la parte ductal, ¿no es cierto?, del ureter proximal y ahí vemos una imagen hiperecogénica. Ahí. Esta es la imagen nuevamente. ¿Por qué siempre hay que explorar bien? Porque miren acá, tengo acá lo que es el gas intestinal. Miren que igual tienen una imagen similar. Obviamente es más múltiple, no es única. Pero si está muy cercano a lo que es el uréter, puede simular, ¿no es cierto?, falsos litos o falsa litiasis. Entonces hay que hacer buenas maniobras, buenas compresiones de tal forma de despejar el gas y las posiciones también de la paciente o el paciente, de tal forma de ver, ¿no es cierto?, el cálculo con el ducto, ¿ya? Y eso es lo que se hizo acá, que acá tengo, ¿no es cierto?, el ureter proximal, tengo el cálculo, y acá se está demostrando que acá sigue el ducto, miren, ahí sigue el ducto, ¿no es cierto?, el trayecto del ureter, y de esa forma se establece que esa imagen hiperecogénica está dentro del ureter proximal, ¿ya? No corresponde a un artefacto, ¿no es cierto?, por gas. Igualmente se coloca Doppler de tal forma de demostrar que eso no es un vaso sanguíneo, sino que es el ureter. Y aparte, lo ideal es que el cálculo genere algún tipo de artefacto de centelleo, ya que se genera como una escala de colores por debajo del cálculo, ¿ya? Va a depender también del equipo ya que tengamos. Ya un equipo quizás es de una alta gama, entonces no va a lograr ciertos artefactos beneficiosos. Pero estar en el ureter proximal derecho. Y aparte tiene otros cálculos pequeñitos, que me imagino que lo vieron en las imágenes anteriores,
Ahí, por ejemplo, puede ser uno. ¿Ya? Pero ahí se hizo una respectiva medición ahí. Ahí ven. Imágenes redondeadas, pequeñas, que están a nivel del seno renal. Acuérdense, nunca a nivel de la cortical. Eso no es hidroureteronefrosis, sino que es un vaso. ¿Ah? Miren ahí la paciente, cómo tenía, tratando de hacer buenas posiciones y aparte buenas exploraciones, ¿no es cierto?, con el transductor con presiones, pudo lograr definir muy bien lo que es las cálices, ¿no es cierto?, más pequeñas, ahí, y ver en su interior, ¿no es cierto?, imágenes que tienen cierta hiperecogenicidad. ¿Ven? Entonces la paciente tiene varios cálculos, ¿ya? A este nivel ya uno podría hablar ya de una litiasis, ¿no es cierto?, obstructiva a nivel de los calicial, ¿no es cierto?, calicilar. Ustedes saben que uno de estos cálculos seguramente es el que bajó, ¿ya? Obviamente en otro lado, pero bajó de la misma manera y generó el cuadro obstructivo generalizado, ¿ya?, para todo lo que es el riñón. Este es el centelleo, ¿ven? Ahí tengo el cálculo pequeñito ahí y genera, ¿no es cierto?, ese artefacto en centelleo. Una escala de colores que se proyectan como un tipo sombra acústica, ¿ya? En vez de ser una sombra negra, acá como tenemos el doble color, es una sombra, ¿no es cierto?, en colores, ¿ya? Un centelleo. Nuevamente le tomo la imagen ahí del ureter proximal. Ahí. Riñón izquierdo, ¿ya? ¿Cómo está el riñón izquierdo? De tamaño normal, ¿ya? 102 milímetros. También tiene unos cálculos pequeñitos, miren ahí, a nivel del seno renal, 3 milímetros, pero no impresionan, ¿no es cierto?, obstructivos. ¿Ya? El Doppler color, el vaso de tamaño, ¿no es cierto?, normal para la paciente, próximo, ¿no es cierto?, a los 10 centímetros. Y ahí se terminó el estudio para esta paciente. ¿Ya? Otra cosa que hay que ver acá es el tamaño del riñón. ¿Ya? Importante ver muy bien las diferencias que pudiera haber entre un riñón y otro, especialmente si vemos estos casos así de hidroureteronefrosis, porque pueden también generar un aumento relativo del tamaño renal. Y eso es lo que pasó acá, que tengo un riñón más grande con respecto al del lado contrario. ¿Ya? Tengo acá de 118 milímetros con un riñón casi de 100 milímetros. ¿Ya? Tengo una diferencia que se marca un poco, entonces igual tiene relación con la ureterolitiasis. ¿Ya? Pero no hay signos de peronefritis todavía, porque el grosor cortical se ve todavía bien definido, ¿ya? No hay áreas que tengan un aumento de ecogenicidad, que eso corresponde a edema, ¿ya? Se ve todo bastante homogéneo. Bien, resumiendo, ¿qué tenemos entonces? ¿Cuál sería sus posibles hipótesis o preinformes, como se conoce? ¿Cuál vendría siendo? Litiasis ureteral obstructiva, Ya, muy bien. Litiasis ureteral obstructiva, te faltó el lado. Derecha, derecha, ya, con hidroureteronefrosis secundaria.
Y aparte, ¿qué más? Hablaste de la litiasis ureteral, faltó hablar de la litiasis. ¿Mm? ¿Es litiasis renal ahí, profe? Claro, litiasis renal, porque está en el seno renal. Y faltó también nombrar bilateral, ¿ya? En Litiasis ambos renal casos. es bilateral, ¿ya? Nefrolitiasis renal, no sé. O sea, al hablar de nefrolitiasis uno ya habla de que hay litiasis en los riñones. Entonces sería nefrolitiasis bilateral, ¿ya? Obstructiva derecha, obviamente. Ya porque ahí también se genera cierta obstrucción. ¿Ya? A la izquierda no. Y esto es sin hallazgo. El vaso está de tamaño normal, en la vesícula y vimos que no tiene ningún contenido endoluminal, con el litiasis. El hígado no está graso, está normal, se ve muy bien en los vasos intrahepáticos, la endosperma se ve muy bien delimitado. Ya no hay líquido libre, que también es importante, ya que a veces cuando los cuadros son muy agudos, ya se genera cierto líquido libre y eso hay que notificarlo. Entonces tiene que hospitalizar al paciente. ¿Ya? Para estos casos, bueno, va a depender del grado de tolerancia, ¿no es cierto?, al dolor, pero lo que hace el servicio de urgencia es llamar, ¿no es cierto?, o contactar al especialista, que en este caso sería el urólogo, y él se encarga de hacer el manejo de la paciente. ¿Ya? Pero va a depender del mismo especialista si se queda o no se queda hospitalizado, pero no es un requerimiento al 100% de que se quede hospitalizado. ¿Ya? Si hay pielonefritis, sí, ahí obviamente tiene otra gravedad. Bien, vamos a ver otro caso. Ya, otro equipo, ¿ya? Otro equipo, pero misma marca, ¿eh? Es un Sonoscape también, pero un equipo portátil. Otro era un equipo estacionario. Bien, paciente igual femenina, con textura mayor que la paciente anterior, ¿ya? Vemos acá el hígado, ya con la aorta abajo, miren, ya tiene mayor profundidad que la paciente anterior, pero aún así el hígado se ve de características ecográficas normales. No hay depósito de grasa evidente, prácticamente nada, ya porque se ve hipocoico, ya los vasos se definen muy bien. Que tengan que otro equipo, otro traductor, porque no tiene el artefacto ese que tenía el otro. Segunda imagen, el hígado, ¿no es cierto?, con el lóbulo caudado y la cisura del ligamento venoso, ¿ya? Que delimitan muy bien ambos lóbulos. En la vena cava inferior, por debajo. No hay hipertrofia del caudado. Meteorismo intestinal. El páncreas se delimita parcialmente. Ahí se ve muy bien lo que es el cuerpo, ¿ya? La última parte del cuerpo. La vena esplénica ahí, ¿la ven? Ahí está. ¿Ya? Igual se ve, pero lo que es la vena mesentérica acá no se ve muy bien. ¿Ya? Por eso lo he hecho de tener, ¿no es cierto?, el meteorismo intestinal presente. Ahí, ¿no es cierto?, se hace ciertas maniobras de tal forma que la paciente pueda explotar un poco más su cabeza pancreática, se le pide que infle la guatita, o a veces que se cueste un poquito de lado, pero muy, muy poco, de tal forma de no dejar muy atrás el páncreas. ¿Ya? Y ahí se lo va a ver un poco mejor lo que es la cabeza del páncreas, con la vena mesentérica superior en el centro. ¿Fijan? Anecoica con refuerzo. Otra imagen ahí. Por arriba tenemos lo que es la región antral, ¿no es cierto?, del estómago. Siguiendo, tenemos ahí la vía biliar, que es una biliar de 4 milímetros,
Este equipo tiene un poquito mayor, ¿no es cierto?, mejor dicho, mejor resolución de contraste, ¿ya? Se ve muy bien lo que es lo líquido de lo que es el tejido, ¿ya? La vesícula se ve más negrita, ¿no es cierto?, que con respecto al hígado, ¿ya? Diferente al equipo anterior. Y el refuerzo se nota más marcado, mayor, ¿no es cierto?, refuerzo posterior por el contenido líquido de la vesícula. La vía biliar, como dijimos, está normal. En dual, longitudinal transversal, ninguna imagen litiásica en su interior hasta el momento. Y ahí se hace una medición que algo se encontró, ¿no es cierto?, en la vesícula, a nivel, ¿no es cierto?, de la pared. ¿Qué parte de la vesícula sería esta? ¿El cuerpo o el fondo? El cuerpo. El cuerpo. Entonces uno habla de una imagen a nivel corporal. ¿Ya? Entonces tengo ahí la imagen en LO y en transversal OTR. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, una imagen pedicular que tiene relación con la pared vesicular. ¿Ya? Se hace la respectiva medición y mide 5 milímetros. La imagen de tipo barro, que también lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Bueno, antepasada, también tiene ese tono, ¿no es cierto?, de gris, ya en el monitor, pero ¿cuál es la diferencia entre barro y pólipo? El barro es como un sedimento, ¿no es cierto?, biliar, ¿ya? O bilia espesa, o lodo biliar. ¿Qué pasa con el barro? ¿El barro se desplaza o no? Lo vimos la otra vez, parece. Sí, sí se desplaza y el Claro, pólipo no. ¿cierto? Exactamente, el pólipo está adherido a la pared, ¿ya? Adosada a la pared. ¿Y qué se hace con este paciente? Bueno, se hacen las maniobras, ¿ya? Ahí miren, se lo colocó doble color de la forma de demostrar que no hay ninguna irrigación con respecto a esa imagen, ¿ya? Y ahí miren, puso acá prono, ¿ya? Se hizo la posición en prono porque de repente habían dudas si esa imagen estaba realmente cercana a la pared, adosada a la pared. Y ustedes, según esta imagen, ¿qué pueden concluir? ¿Sigue adosada a la pared o se movió? Si está en prono. Sí, adosada a la pared. Sigue adosada a la pared porque sigue ahí mismo, ¿no es cierto? En la Eso pared no se movió, profe. lateral, no se movió para nada. Fíjense, ahí no se mueve para nada, sigue ahí mismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que si uno hace la posición prono, y si es una imagen que se mueve, todas van a caer hacia el fondo. El fondo acá está vacío, entonces no se mueve. ¿Ya? Entonces es una imagen de tipo pólipo, ¿ya? Un pólipo corporal, ¿ya? O a nivel del cuerpo. Avascular, o sea que no tiene cierto señal al doble color. Importante también ver el tamaño, ¿no? Un tamaño, ahí dice 5 milímetros, el tamaño límite como para cirugía se dice que son del orden de los 10 milímetros, ¿ya? O sea, si tenemos un pólipo que está muy próximo a los 10 milímetros, a veces los cirujanos deciden operar. Incluso a veces operan antes, va a depender de la conversación que tenga el cirujano del centro digestivo con la paciente o el paciente, ¿ya? Pero de por sí los pólipos operan, ¿ya? Sacando toda la vesícula, prácticamente como que fuera un cálculo, una colecistectomía, o en algunos casos, si son pequeños pólipos, de orden de los 2-3 milímetros, se hacen seguimiento, ¿ya? Se hacen seguimiento. Son pólipos de colesterol también, ¿ya? Pueden haber únicos, como en este caso, o pueden haber múltiples, ¿ya? Si veo múltiples, uno habla de poliposis vesicular, ¿ya? Si es uno solo, bueno, se dice también que
hay que tener el mayor control porque los pólipos solitarios son más sospechosos, ¿ya? A diferencia que cuando son múltiples, que dan, orientan a una mayor dañinidad. Bien, entonces, crono no se mueve, pólipo. El hígado transversal, las venas subrepáticas, hepatorrenal, isocogénico, ¿ya? No hay hígado graso, riñón derecho, ¿ya? Mide 108,7 milímetros, o sea, 10,8 centímetros. La paciente venía con dolor a nivel del lado izquierdo del abdomen, incluso un poco bajo, ¿ya? Tenemos acá la imagen actual, entonces, del riñón derecho en lo y transversal, ¿no es cierto? La típica U, ¿no es cierto? Con la abertura de la pelvis renal. Ninguna imagen sospechosa en el riñón derecho. El Power Doppler es otro tipo de técnica que trata de ver, ¿no es cierto?, cómo se distribuye la vascularización en cualquier parte, ¿ya? Ya sea un órgano o lesión, ¿ya? En este caso, la idea es ver una distribución uniforme de la parte central a la periferia, ¿no es cierto?, a la cortical. Y lo importante de diferenciar del doble color es que no distingue entre lo que se acerca y lo que se aleja, sino que acá a todas las representa en un tono, ¿ya? Por eso que yo no sé si esto es vena o arteria, ¿ya? Para saber eso, voy a hacerlo con el doble color. Y ella, en este caso, el doble color me va a distinguir entre azul y rojo, ¿ya? Así yo sé si ese vaso lleva sangre que va entrando, en este caso, el riñón, o que va saliendo, pero con este no. Y el riñón izquierdo, miren acá cómo está el tamaño renal. 130 milímetros, o sea, 13 centímetros. Está en el límite del tamaño renal, ¿ya? Pero con respecto al riñón derecho, ¿cómo está? ¿Está simétrico o bastante Está asimétrico? muy asimétrico, profe, mucha diferencia entre uno y Mucha otro. diferencia, muy bien. Hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, del tamaño renal. Entonces uno habla de que hay, por ahora, uno habla que hay un riñón, ¿no es cierto?, que está aumentado. ¿Ya? Aumentado, ¿no es cierto?, en su diámetro, principalmente Profe, longitudinal. Sí, dígame. ¿esa imagen en qué plano está? Esta, longitudinal. Longitudinal. Longitudinal normal, no el modificado. Longitudinal modificado sería, porque tú los riñones, tú los ves así como esto, ahí, Con el transductor en el costado del paciente. en el costado del paciente. ¿Te acuerdas de la imagen hepatorrenal? Esa imagen es el lo modificado que se coloca en el costado derecho del paciente para el riñón derecho, en el riñón izquierdo, ¿no es cierto?, en el hipocondrio flanco izquierdo. ¿Ya? Ya, profe. Entonces ahí ¿Y se hace cuál la... sería una imagen de longitudinal normal, del plano longitudinal normal? Sería un riñón no tan alargado, sino que más corto. Ah, ya, ya. Sería, por ejemplo, tú verías quizá un riñón más chiquitito y lo verías solamente ese tramo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces ya ahí pierdes medida. ¿Te fijas? Así se vería un riñón en el plano por arriba, por decirlo así. ¿Ya? Entonces acá se mide en ambos costados del paciente, riñón izquierdo, fíjense ahí que está aumentado de tamaño. Inmediatamente vemos en la paciente que hay un aumento, ¿no es cierto? Perdón, una disminución, ¿ya? Tendiente al negro, ¿no es cierto? Anecoico, ¿ya? De la pelvis renal, ¿ya? La pelvis renal se empieza a notar. Ya dijimos que esto es igual que la vía biliar intrahepática. Si se ve la pelvis renal, la silueta, ¿no es cierto? Y se marca muy bien lo que es la pelvis renal con las cálices incluso, eso ya se considera patológico. Y si hay sintomatología, que es el dolor del lado izquierdo, con mayor razón, ¿ya? La clínica, ¿no es cierto?, en la paciente. Entonces se sigue explorando, se sigue analizando y se busca, ¿ya? ¿Podría Entonces, ser orientativo una hidronefosis, profe?
Claro, irá haciendo una hidronefrosis por ahora, porque todavía no se ve muy bien el uréter. Se fijan acá que el uréter todavía no se ve marca, ¿ya? Pero esta es la pelvis renal, estas son las cálices. Acá está la pelvis renal y algunas cálices que se notan ahí. Este en transversal. Nuevamente en longitudinal, miren acá, bueno, el operador ya con experiencia colocó hidronefrosis, ¿ya? Se abomba mucho lo que es la pelvis renal. Si se fijan y se compara con la paciente anterior, esta hidronefrosis es un poquito más marcada a nivel de la pelvis, ¿ya? Pero aún así, cuesta mucho encontrar el trayecto del uréter, ¿ya? Porque la paciente era un poco más de mayor peso. Segundo, había más meteorismo intestinal presente, ¿ya? Entonces, es importante tener esas limitantes en cuenta. Lo importante es que al aplicar el Power Doppler Color, miren la distribución del color, como es homogénea, ya bien uniforme, hacia toda la periferia del riñón, ¿ya? Por lo tanto, todavía hay zonas que estén comprometidas del parénquima renal, ¿ya? Sino que solamente está el aumento del tamaño, pero todavía no hay compromiso, o sea que no hay pilonefritis todavía. Y ahí se logra delimitar un poco, miren acá, el uréter proximal. ¿Ya? Ahí. Eso vendría siendo lo que es el uréter proximal, en su inicio. ¿Ya? Y acá, si se fijan, está todo lo que es el meteorismo intestinal adyacente. Mira, ahí se logra ver un poquito mejor el uréter, pero no logro ver el factor obstructivo, ¿no es cierto? O el posible cálculo que uno sospecharía de forma inmediata. ¿Ya? No se ve. ¿Ya? Bueno, al no verse, uno queda ahí, ¿no? ¿Ya? Lamentablemente la ecografía no te puede dar más información. Y ¿Podría ser de ubicación más baja el cálculo, quizás, profe? probablemente podría estar a nivel del uréter medio, uréter distal, incluso hasta el uréter proximal, yucta vesical. Pero lo más probable es que esté a nivel del uréter medio, ¿ya? Porque si fuera a nivel del urétero vesical, tendría una mayor hidroureteronefrosis, más marcada, ¿ya? Porque ahí está obstruido todo el sistema colector, ¿ya? Todo el sistema urinario. El vaso de un tamaño de 105 milímetros, un tamaño normal, y la aorta muy bien definida, no hay zonas de o dilatación aneurismática, no hay placa de ateroma, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería en este caso los hallazgos y, ¿no es cierto?, que nos den el preinforme? ¿Qué se encontró en esta paciente? Un pólipo en la vesícula biliar. Ya, un pólipo en la vesícula biliar avascular, menor a 5, de 5 milímetros, pero está bien, pólipo vesicular, muy bien. ¿Qué más? Que tiene relación con la sintomatología de la paciente. Los pólipos, para que sepan, prácticamente no hay sintomatología, son hallazgos que se encuentran nomás. ¿Mm? La hidronefrosis en este caso, profesor, de riñón izquierdo. Claro, una hidronefrosis con, ¿no es cierto?, hidroureteronefrosis, porque al final vimos el uréter proximal que estaba dilatado. Entonces, una hidroureteronefrosis, ¿ya? Causa en estudio, se podría indicar, porque no se Claro, conoce dónde está impactado el cálculo que está provocando el aumento de la claro. presión. Sí, una ureteronefrosis, ¿no es cierto? Sin identificar, ¿no es cierto?, un factor obstructivo, ¿ya? Entonces uno puede, en este caso, reportarlo así. O sea, no podemos determinar el factor de obstrucción que me genera esa hidroureteronefrosis. Entonces, lo más probable es ¿qué sugerencia va a dar el médico radiólogo a esta paciente?
en su informe. ¿Podría sugerir una TC para ubicar Muy bien, una TC simple, simple? Porque yo busco la obstrucción y eso no necesito contraste para ver un cálculo. exactamente. Entonces sería una piloTC, ¿ya? Una pilotaca. Con harta vejiga llena, que es la preparación para ver, ¿no es cierto? Igual la vejiga bien distendida, de paredes lisas a nivel de la tomografía. Y así de repente puede haber quizá el cálculo llegando a la vejiga. ¿Mm? Entonces, lo más probable es que el médico luego sugiera ese estudio, ¿ya? Por ahora, lo que dice él es que hay una hidroureteronefrosis izquierda, ¿ya? Que genera cierto aumento, ¿no es cierto?, del tamaño renal, pero no se identifica, ¿no es cierto?, un factor obstructivo de aspecto litiásico en el trayecto del uréter, ¿ya? Bien, eso en cuanto a obstrucción mecánica. También puede haber otro tipo de hallazgos en donde se generen zonas de hidronefrosis en ambos riñones, que eso podría tener relación, si una paciente mayor, ¿no es cierto?, con un tipo de reflujo, ¿ya? También puede ser de esa forma, pero aquello generalmente es bilateral, ¿ya? En cambio, Estenosis. claro, y claro, la estenosis piloureteral, también puede haber puede haber esa causa, ¿ya? También es común cuando son estenosis que son congénitas, ¿ya? Que uno se da cuenta cuando ya está grande. Bien. Esos son con respecto a los casos de patología renal. Cálculo, hidronefrosis, hidroureteronefrosis. Dijimos que las clasificaciones están a nivel de la cortical. La asimetría, que hay diferencia, ¿no?, entre el tamaño entre un riñón y otro sector contralateral. Ahora vamos a ver otro caso. Acá. Ya, paciente de urgencia igual, con un fuerte dolor a nivel, ¿no es cierto?, de la zona baja del abdomen, principalmente a nivel del lado derecho. Observación, apendicitis. ¿Ya? El paciente venía por un cuadro presunto, ¿no es cierto?, que el médico o el clínico en cierta urgencia sospechó de una apendicitis. Bueno, tenemos el operador ahí que lo llama, ¿no es cierto?, de urgencia y, ¿no es cierto?, asiste a la paciente. ¿Ya? La primera imagen que nos entrega es el lóbulo hepático izquierdo, ya que inmediatamente, como se ve el hígado, se ve bastante hiperecogénico, ya con aumento del brillo. Acá, bueno, toma otra imagen que es transversal. Al final la imagen es, uno generalmente trata de tomarlo todo ordenadito, ¿ya? Algunos a veces se saltan algunos pasos, pero al final muestran lo mismo, ¿ya? Pero la idea es siempre trabajar de forma ordenada. Ya, el lóbulo hepático izquierdo, y dijimos que estaba con aumento de la ecogenicidad. El transversal, miren acá, hay problemas, ¿no es cierto?, de los ecos de retorno. Fíjese acá que acá no tengo información del hígado a este nivel, ¿ya? Pueden haber dos cosas acá. Primero, que el operador use mal el equipo. ¿En qué sentido? En que no haga la compresión necesaria, ¿ya?, para llegar al hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo información a este nivel. Entonces, al no ser una buena compresión, acá la grasa subcutánea, probablemente la señora tenía algún sobrepeso,
¿ya? O el paciente, no voy a tener una información de buena calidad, ¿no es cierto?, de los tejidos profundos, ¿ya? Fíjense acá, ahí, miren, acá pasó lo mismo, ¿ya? Segundo, hay otra herramienta que se denomina foco, que eso mejora la resolución, ¿ya? A este nivel, a nivel de este centímetro, ¿ya? Igual debería colocarse un poquito más abajo, porque yo el hígado lo tengo todavía más abajo, ¿ya? Eso me va a mejorar la parte de resolución de la imagen, ¿ya? O sea, me va a entregar una mejor imagen a este nivel. Pero al no tener quizá o al no poder hacer más con esta paciente, en cuanto a lo que le dije recién, ¿qué podría hacer el operador antes de seguir con el examen? Con respecto al rango de frecuencia del transductor. Dijimos nosotros que en principio que había un rango de frecuencia, ¿no es cierto?, del convexo, del orden de los 3,5 a 5 MHz, incluso a veces de 2,5 a 5 MHz. ¿Qué podría hacer con la paciente o el paciente con sobrepeso? Para tener información de los planos profundos. ¿Baja la frecuencia? Ajustar la frecuencia, ¿cómo la disminuye o aumenta? Disminuyo, porque sí, necesito Claro, disminuir la claro. frecuencia. Tengo que disminuir la frecuencia para lograr una onda más larga, una longitud de onda más larga. Entonces, de esa forma yo tengo mejor, ¿no es cierto?, retorno de estos ecos que están acá a posterior. Bueno, el operador no hizo nada, no hizo nada, miren acá, ya la imagen es pésima en cuanto a calidad de imagen, ¿te fijan? El hígado transversal tiene que ver las venas suprahepáticas, acá no se ven, ya, por nada del mundo, acá tampoco, ya. Ahí se logra algo mejor el parénquima, pero no así en algunos vasos. Y lo otro importante, miren acá, que es la profundidad. Acá tengo de 0 a 5 a 10, 15. Si es un paciente con cierto sobrepeso, lo más probable es que su hígado sea un poquito más profundo, obviamente, y sea un poco más grande, o también la imagen se me va a alargar, por decirlo así, ¿ya? O va a ser más profunda. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la profundidad? ¿La dejo ahí o la aumento? ¿Aumentarla? Aumentarla. Aumentarla. Tendría que aumentar la profundidad, porque de esa forma yo tengo una mayor visión, en este caso en el sentido anteroposterior, porque estamos en anteroposterior en el plano transversal, tendría una mayor visión anteroposterior del órgano, en este caso el hígado. Entonces también hay otro error ahí. Entonces hay un error de adquisición y de operación del equipo. ¿Ya? ¿Se fijan o no? No tengo una buena calidad de imagen. Hasta ahí, por ejemplo, me llegan acá el diafragma. Ahí comprimió un poco más. ¿Ya? Pero ahí ya dejó de comprimir. Ya me ganó, en este caso, la paciente le ganó al operador. Y eso no debe ser. ¿Ya? Uno tiene que tratar de ajustar todas las herramientas, ¿no es cierto?, toda la autonología, ¿ya? Para lograr una imagen armoniosa que sea útil. ¿Ya? Lo mismo pasa con la radiografía. Si tú sacas una radiografía que está subexpuesta, ya es prácticamente, o sea, nos informa esa radiografía. ¿Ya? Eso pasa mucho con la radiografía OIT, por ejemplo, para silicosis. ¿Ya? Si ustedes, algunos manejan eso, hay criterios estandarizados para hacer la respectiva evaluación de parte de los médicos radiólogos y estos exigen cierta calidad de placa, ¿ya? Que va del 0 al 4. Entonces, si tú no logras una buena imagen, ya prácticamente tú tienes que repetir la radiografía y haces una imagen que para ti se ve, pero ellos no, tiene que tener una alta calidad, ¿ya? Porque al final el médico radiólogo tiene que diagnosticar, mejor dicho, lo que es el tema de la silicosis, la neumoconiosis, ¿ya? Bueno, siguiendo con el examen, el lóbulo hepático derecho, miren acá, no veo muy bien, incluso acá está como cortado en el hígado, ¿ya? No se ve el riñón, ¿ya? La idea es verlo siempre con el riñón, y no se ve con el riñón.
Ahí miren, sí, con el lóbulo hepático derecho y no veo el riñón. ¿Ya? Después tengo acá la vesícula, en dual, ya acá se ve muy bien la vesícula, pero hay otro detalle que también faltó acá. ¿Qué creen ustedes que faltó acá en cuanto a calidad de imagen del examen? ¿Cómo tengo que ver yo la vesícula? ¿Gris o negra? Negra. Negra, entonces bien anecogénica. ¿Qué hago yo entonces? Regulo lo que es un término que se denomina ganancia, ¿ya? Ganancia, y con la ganancia yo ennegrezco la imagen en general. Tengo dos ganancias, una ganancia general y una ganancia sectorial. Con la ganancia general yo voy a dar un mayor ennegrecimiento, o también puedo hacer lo contrario, un mayor brillo a la imagen, pero la idea, si quiero ver la vesícula y quiero ver su lumen, su contenido, tengo que ennegrecerla. Entonces acá no se hizo un correcto, ¿no es cierto?, ajuste de ese parámetro. Y eso acá sí se puede hacer correctamente porque la vesícula no está tan profunda, ¿ya? Porque muchas veces hay algunos operadores que de repente miran la vesícula acá, como les mostré la otra vez yo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de ese caso. Que eran, que le vieron acá un pseudo barro, ¿ya? Por ejemplo, acá uno podría suponer que es un barro, y no es barro biliar, sino que es un mal ajuste de la ganancia. ¿Se fijan? Entonces, importante hacer un buen ajuste de los parámetros, ¿no es cierto?, la botonología. La vía biliar ya sí está bien medida, se le colocó el doble color. Acá quizás se entiende un poco porque el doble color a veces con la profundidad de la paciente puede que no tenga un buen retorno, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tenga un color, en este caso la vena porta, ¿ya? Pero la vía biliar está normal en cuanto a su medida, 4 milímetros. Riñón derecho, ¿ya? El riñón derecho mide acá 103 milímetros de G mayor. Igual que faltó acá, a ver, faltó también, ¿qué creen ustedes? Profundidad, ganancia, Yo creo que ganancia. ganancia, ¿no es cierto? Porque el riñón igual está muy brillante acá, ¿ya? Cuando un riñón está muy brillante a este nivel, por ejemplo, puede sugerir edema, ¿ya? Edema renal, o sea, hay un proceso, ¿no es cierto?, inflamatorio del riñón. ¿Ya? Pero acá falta lo mismo, falta ganancia, de tal forma de dejarlo tal cual como se ve acá, ¿ya? Entonces hay que ajustar los parámetros. El foco, que este que está acá, está muy bien porque está en el plano del riñón, ¿ya? Es lo que me da mayor resolución a este centímetro. ¿Ya? En este caso, en el 9 centímetros tengo una buena resolución, por decirlo así. Riñón derecho, ¿ya? Entonces acá, la idea es dejarlo, bueno, acá no estoy manipulándolo yo, pero dejarlo ahí y tratar de dejar el riñón, si hay un artefacto, dejarlo fuera del artefacto, ¿ya? Riñón derecho. No hay cálculos, no se ven cálculos, el riñón está de grosor parenquimatoso normal. La aorta, bueno, vamos a dejar la imagen como estaba. Ahí está la aorta. Miren, ¿cómo está la aorta? Esa es la adquisición verdadera, ahí está por defecto. Esa es la adquisición verdadera. ¿Cómo está la aorta? Está bien adquirida, ¿no? No. No, Tampoco, está peor. ¿Ya? ¿Ya? Puede sugerir quizá un trombo. Si el operador desconoce, puede decir, ah, un trombo. No. ¿Ya? Entonces también hay errores ahí. ¿Eh? Ahí está quizá un poco mejor, pero igual faltó ajustar la ganancia. Así tiene que estar la otra. ¿Ya? ¿Y se puede ajustar correctamente? Sí, porque la paciente, ya sabemos que la aorta que está a nivel supraumbilical o a la altura o por debajo de la bifurcación de la arteria renal se ve más adelante, ¿ya? Más anterior. Páncreas. ¿Veo el páncreas o no veo el páncreas? ¿Se ve la vena mesentérica? No. No, tampoco se ve. ¿Eh? Acá, otra imagen que tomó el páncreas. ¿Se ve el páncreas o no? Perfecto. Ahí No se tiene la distingue. imagen. No se distingue el páncreas. Entonces, acá igual el páncreas debiera verse, ya porque está más anterior, ¿ya?
Por último, se ve, si la paciente es muy gordita, ¿ya? O el paciente muy gordito, se ve la cabeza y el proceso uncinado, pero lo que el cuerpo a veces cuesta verlo, pero se ve algo. Pero acá no se ve nada, no hay ninguna representación adecuada de lo que es el páncreas. ¿Ya? Y acá la ganancia y todo se fue a lo lejos. El riñón izquierdo, ¿ya? La medición del riñón, ¿cómo se mide el riñón? Vamos a ver la imagen, a ver si puedo, no se sale. El riñón se mide de polo a polo, ¿no es cierto? Acá tengo la imagen longitudinal, acá el polo, si yo lo veo acá, el polo sería este, el polo, de ahí hasta acá. Ese sería el mayor eje. ¿Ya? Pero la medición que se establece acá es así. Ahí están las cruces. ¿Está bien medido, no? No. Tampoco está bien medido, ¿eh? No. Entonces hay una medición falsa, ¿ya? O errónea. ¿Ya? Entonces la medición siempre da de polo a polo. Por eso que el riñón tiene su anatomía. ¿Ya? Esta imagen está bien adquirida porque tengo la imagen, ¿no es cierto?, de la abertura de la pelvis renal, pero igual faltó la ganancia. Riñón izquierdo, vaso. Ya, acá está la región de fosa ilíaca derecha. Bueno, ustedes saben que si es estudio de apendicitis, yo les dije a veces la otra vez que uno hace la exploración con el transductor abdominal, ¿no es cierto?, que es el convexo, ¿ya? Si de repente uno no ve nada, con el convexo uno pasa lineal. Pero siempre el lineal va a ir ligado con el convexo. O sea, no es que si yo lo vea con el convexo, con el lineal no lo voy a explorar. Siempre tengo que explorarlo con el lineal. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que me da el lineal? ¿Qué gano con el lineal? ¿Gano? Resolución, calidad de Resolución. imagen. Muy bien. Gano resolución, calidad de imagen. ¿Ya? Aparte que a veces las apendicitis están de una disposición más anterior. Y si están más anterior, más hacia la guatita, quiere decir que con el lineal se va a ver perfecto. ¿Ya? ¿Cuándo va a tener problema? Cuando el apéndice tenga una disposición distinta, cuando ya esté a nivel retrocecal, ¿ya? Ahí obviamente va a estar de una situación más profunda. Quizá la ecografía no va en este caso a demostrar muy bien una apendicitis aguda y yo, lamentablemente, ya sea como operador o como médico radiólogo, no se va a generar una conclusión ideal para ese cuadro clínico de la paciente. ¿Ya? Pero igual tiene que ver el tratante, ¿no es cierto?, de urgencia, tiene que ver los exámenes de laboratorio y también su propia clínica, su propia autoexamen, ¿ya? Y según eso, verás él si solicita otro tipo de estudio, ¿ya? De otra forma de cerciorarse de que no sea una apendicitis, ¿ya? Bueno, pero siguiendo con este caso, ¿ya? Miren acá, tenemos el lineal, yo le elegí la otra vez los planos de los tejidos, ¿no es cierto? Y dijimos que a la fina capa que está acá en la parte superficial, siempre de un lineal, corresponde al plano de la piel, muy fina. Por debajo acá tengo todo un paquete adiposo, ¿no es cierto? Que corresponde a la grasa subcutánea, que tiene estos tractos paralelos, ¿no es cierto? Ecogénicos o hiperecogénicos, paralelos a la piel, ¿ya? De esa forma yo puedo distinguir que eso es la grasa subcutánea. Después por debajo tengo el plano músculo-aponeurótico, ¿ya? Que en este caso es la unión de los músculos. ¿Ya? Tengo un músculo acá que corresponde al recto con los oblicuos. ¿Ya? Y por debajo vendría siendo todo lo que es la cavidad abdominal. O sea, por debajo de esto, de esta línea que está acá, vendría siendo todo lo que es la cavidad abdominal. Pero ¿qué pasa acá? La primera cosa que hay que tener en cuenta es que hay que dar una profundidad adecuada. ¿Ya? Acá sale 4 centímetros. ¿Ya? Yo dije ya que la profundidad de trabajo del transductor es 4 o 5. ¿Ya? Acá, con el lineal, igual yo puedo bajar la frecuencia y de esa forma yo puedo tener una mejor vista a nivel de profundo. ¿Ya? Pero obviamente voy a perder detalle. Pero si no logro una buena imagen con el lineal o una buena exploración, nuevamente yo paso al convexo. Y el convexo me va a dar quizás mayor información porque asumo con esta
con esto, perdón, que la paciente o el paciente tiene una contractura quizás gruesa, ¿ya? Pero aún así acá la persona que toma el examen, el operador, hace esta medición, ¿ya? No más probable que esto sea longitudinal, porque acá está en largo y acá está en corto, pero hace esta medición y me llama la atención de que no se ve la pared, primero no se ve la pared engrosada, ¿ya? Segundo, que hay otro signo asociado a la apendicitis, que la grasa debe verse ecogénica o edematosa, que es la grasa que rodea el apéndice. Si supongamos que esto es el apéndice, la grasa que está acá debe verse más brillante, más hiperecogénica, y no se ve. Acá también ven, no se ve. Segunda cosa, que el Doppler, ¿no es cierto?, tenga una vascularización así como se lo mostré para la colecistitis aguda, que acá tampoco se ve, ¿ya? Y segunda cosa, perdón, cuarta cosa, mejor dicho, que la apéndice, al momento de hacer una compresión, ¿ya? Yo note que esta apéndice esté rígida. Si la apéndice está rígida, ahí ya me apoya bastante, ¿no es cierto?, lo que es la hipótesis final de que eso es una apendicitis, porque si está rígida y tiene, ¿no es cierto?, una sensibilidad o hipersensibilidad a la compresión, porque acá igual se hace una compresión, ¿ya? Y tiene un Bloomberg positivo, que en la fosa ilíaca derecha uno habla de Bloomberg, ¿ya? En el hipocondrio derecho uno habla de Murphy, ¿ya? Si tiene un Bloomberg positivo y es porque tiene una asa rígida, si tiene asa rígida es porque también tiene alrededor grasa inflamada, ¿no es cierto? La grasa pericecal, ¿ya? Y periapendicular inflamada. Entonces eso hace que se apoye más a una apendicitis, ¿ya? Pero acá no hay ninguno de esos signos, ¿ya? ¿Ya? No hay ningún signo, ni grasa, ni tampoco doble color, ¿ya? A veces cuando uno hace la compresión, uno acá coloca Bloomberg, ¿ya? Positivo, tampoco hay. Bueno, con respecto ahora a la medición, ¿ya? Supongamos que esto es el LODIGE y este está R. El diámetro AP, ¿ya? Tiene que ser en condiciones normales menor a 6 milímetros. Acá se hizo una medición, ¿ya? Y si este es el punto 2, ahí midió 10 milímetros. O sea, inmediatamente ya por el tamaño, uno puede pensar que eso es una apendicitis por el calibre. Ahora, si a la paciente le duele, con mayor razón. Pero hay que tener en cuenta cuál es el tipo de dolor que tiene la paciente, ¿ya? Aunque la paciente a veces tú la comprimes en la fosa ilíaca izquierda, en el hipogastrio, en el flanco izquierdo y le duele, es como que tiene diferentes puntos de dolor, entonces no se apoya mucho. Si el dolor es muy marcado en el lado derecho, ¿no es cierto?, en la fosa ilíaca derecha, y más que el resto, mucho más que el resto, y la paciente llega a quizá mover una extremidad, que es lo que más se nota, se hace más marcado lo que es la hipótesis de apendicitis, ¿ya? Bien, siguiendo la imagen, acá, bueno, esta es una imagen que nada que ver, ¿eh? Estos son ganglios que están siempre en la región inguinal. Ya, acá nuevamente dice que es la apendicitis, que esto es una apéndice. Posible acá derecha. Parece que era eso lo que quería mostrar. Y acá ya no se ve nada, sino que grasa intraabdominal. Ya, no tolera ahí pone ahí, no, intenso dolor, pero no se ve grasa inflamada. Bueno, acá ven, como le dije yo, si no veo mucho con el lineal, paso a un convexo. Y si el convexo me muestra mejor, obviamente le hago lo mismo, le hago la compresión, le hago el color, etc. Entonces acá yo asumo como observador de esta imagen, es que este es el apéndice transversal y este es el longitudinal, ¿ya? O esto que está acá abajo, ¿no? En realidad no sé lo que estoy viendo.
Y lo otro importante es que las apendicitis tienen un apendiculito en ocasiones, no siempre. En ocasiones pueden tener un apendiculito, que es una imagen hiperecogénica. Si ese apendiculito es como un lito, ¿no es cierto? Un cálculo, por decirlo así, ¿ya? De ese aspecto ecográfico, que es una imagen así como esta, que es hiperecogénica, ¿ya? Que obviamente va a generar sombra acústica y que está dentro o ligada al apéndice. Que obviamente por eso pueda obstruirse ahí. Aumentar el calibre y generar todo el proceso de apendicitis. Bueno, mucho contenido intestinal tiene estas imágenes, estos coprolitos que se dicen. ¿Ya? Sino que cuando uno de estos coprolitos va al apéndice, obviamente va a generar el cuadro obstructivo. Pero muchas intestinales tienen este coprolito. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, se sigue viendo lo que es la imagen esa. ¿Mm? Posible apendicitis. Ya. Bueno, según toda la imagen que está acá, vamos a ver ahora otro estudio. De la misma paciente. A ver. Profe, Sí, dígame. como decía usted, que en el apéndice lo normal es que mida menos de 6 milímetros, pero se puede dar caso en que tengan un apéndice mayor y sea, no sea apendicitis, sino que sea una variante anatómica que tiene un hiperapéndice. Es difícil, porque la idea es que tú hagas una asociación de signos, lo que te dije yo recién, aumento del Sí, diámetro, aumento de la grasa peripendicular, que se vea más hiperecogénica, que eso significa edema, que tenga aumento, ¿no es cierto?, de la vascularización, o sea, que haya color a nivel de la pared, y lo más importante, el Bloomberg, si hay un Bloomberg que efectivamente es positivo, pero efectivamente, ¿no es cierto?, localizado, ya, eso apoya más el diagnóstico, ¿ya? ya. Ahora, después de este caso del escáner, ahí vamos a pasar a ver una apendicitis, ¿ya? Bien, bueno, este TAC, ¿ya? O tomografía, es el escáner, ¿no es cierto?, de la misma paciente, ¿ya? La paciente siguió con molestia, bueno, se le hizo una tomografía y resulta que, bueno, ahí vemos lo que es el hígado, ¿ya? Inmediatamente el hígado uno lo ve más hipodenso, ¿ya? Tiene una disminución, ¿no es cierto?, en cuanto a su densidad. ¿Se fijan? Sí, un poquito más oscuro, ya tiene un hígado graso, ¿ya? Que es la misma paciente que vimos recién. ¿Se acuerdan que el hígado también se veía brillante? Por lo tanto, se correlaciona la tomografía con la ecografía. Entonces, tengo una estatosis hepática, hígado graso. Bueno, lo importante acá es que tiene medio contraste, ¿no es cierto? Que el Omnipaque o Easypaque, no sé cuál usaron. El vaso, ahora si el vaso se ve homogéneo, de esa forma, con el contraste, quiere decir que está en la fase portovenosa, ¿ya? Por eso que también se ve en este caso los elementos vasculares del hígado, ¿ya? No es una fase arterial, ¿ya? La fase arterial, el vaso se ve más heterogéneo, ¿ya? En cuanto a su captación, y eso es normal. Ahí está la vena porta, ¿ven? Vena porta, ahí está entrando al hígado con su ramificación, ¿no es cierto? Izquierda, derecha. Vena porta, vena mesentérica superior, cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, ¿ya? Y la vesícula, no tenía nada al parecer, la vesícula está sana. Ya, ya dijimos bien claro que la vesícula no permite distinguir litiasis de baja densidad, pero la eco también salió normal en cuanto a la vesícula. El páncreas se ve muy bien, el ducto de Wilson, bastante fino. La grasa peripancreática está normal, tiene que ser negra, ¿no es cierto? Ya, lúcida. La grasa perirenal también se ve bien, ¿ya? Vena cava, aorta abdominal. Tiene algunos cambios degenerativos a nivel de la columna y seguimos más abajo. Se fija que la paciente en realidad tiene sus condiciones, ¿no es cierto? O el paciente sus condiciones de mayor, ¿no es cierto?, peso, ¿ya? Sobrepeso. Vamos bajando, ahí veo la región del colon, ¿no es cierto?, ascendente. Vamos a llegar a la fosa ilíaca derecha.
Ahí llegamos a la fusílaga derecha, acá. Ahí está la parte final del colon. ¿Ya? O mejor dicho, donde se inicia el colon, porque el colon se En parte inicia. inicial, exacto. Claro, la parte, el colon se inicia en el ciego, ¿ya? A través de la válvula ilicecal. Ahí sube, ¿no es cierto?, el colon ascendente, con el derecho, después el colon transverso, después el colon descendente, el sigmoide y el recto, ¿ya? Entonces, a este nivel es lo más obvio que se pueda encontrar la apéndice, ¿ya? Primero, no se ve una imagen tubular alargada, ¿ya? Segundo, no hay grasa que esté con cambio edematoso. La grasa se ve normal, ahí se ve normal que esta grasita que está acá abajo, ¿ya? ¿Fijan? Lo otro importante es que si hay con contraste no hay ninguna captación que sea llamativa, ¿no es cierto?, con el agente de contraste. Acá no podemos hacer el Bloomberg porque no dijimos en claro que la tomografía no es un estudio dinámico, sino que la ecografía lo es, ¿no es cierto? Tampoco hay colección asociada, no hay una colección, ¿no es cierto?, periapendicular o pericecal, ¿ya? Si fuera una colección, se vería, ¿no es cierto?, un tono más denso alrededor, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahora, ¿tendrá signo de apendicitis? No. No, no tiene apendicitis. No, Muy bien. Ahora, lo último y lo más importante, bueno, previo a eso tampoco se ve un apendiculito, ¿ya? Lo otro importante es que no se ve ningún apendiculito o imagen cálcica, que obviamente acá en la tomografía vendría a verse algo así como esto quizás, ¿ya? Pareció el hueso, ¿ya? Tampoco se ve. Y lo último más importante es la interrogación que uno le hace a la paciente. Al momento de hacer cualquier examen, así como uno le pregunta a tomar una radiografía si está embarazada, ¿no es cierto?, haga lo mismo. Si viene por una apendicitis, lo primero que tú tienes que preguntar si está operada de apendicitis. Y resulta que la paciente estaba operada de apendicitis hace varios años. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó en la ECO? ¿Qué pasó en la ecografía, siendo que fue el primer estudio que se hizo antes que la tomografía? Conclusiones. no se le hizo una buena anamnesis. Muy bien, no se le hizo una buena anamnesia, una buena interrogación, un No se le preguntó correlato, por el apéndice. no se le preguntó nunca por el apéndice. O sea, el operador llegó, se sentó y descubre la guatita y empezó a mirar. Incluso a veces va de la mano mucho de lo que es la parte de los médicos urgenciólogos tratantes. A veces igual ellos ponen ahí observación de apendicitis, o a veces no le colocan nada, muchos están acostumbrados a no colocar ningún diagnóstico. ¿Ya? Entonces llegan allá y tú por la enfermera te dicen, no, es que puede que sea una apendicitis tal persona. Entonces el operador, ya. La idea siempre es conversar con los pacientes, porque a veces en ecografía sobre todo, tú conversando con tu paciente, tú ya recopilas toda la información, todos los antecedentes clínicos, y en base a eso tú ya tienes una idea de qué puede tratarse la imagen que tú estás viendo, o lo que te puedes encontrar. Sin eso, prácticamente estás haciendo una imagen, un examen, o están jugando a la adivinanza, ¿no? Entonces, la paciente pasó por dos exámenes que eran, que podrían quizás ser uno solo, ¿ya? Pero el mayor error es no preguntarle a la paciente si tiene antecedentes quirúrgicos, ¿ya? Entonces, nunca hubo apendicitis, es porque la paciente fue operada mucho tiempo atrás, ¿ya? ¿Se fijan? La responsabilidad que hay, ¿no es cierto?, de por qué la ecografía es operador dependiente. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, lo último, yo creo que íbamos viendo. Espera.
Ya, paciente pediátrica femenina, igual, la misma sintomatología, dolor focalizado, ¿no es cierto?, a nivel hipogástrico, que principalmente se originó a nivel umbilical. ¿Ah? Muchos cuadros patológicos apendiculares se originan primero en la región umbilical, después migran hacia la fosa ilíaca derecha. Bien, hígado, paciente pediátrico, obviamente lo más probable es que no tenga hígado graso, y justamente el hígado C es normal, ¿ya? Hígado lóbulo caudado, cisura ligamento venoso, ¿ya? Bien acá inferior. ¿Cómo están cómo está la ganancia? Se nota la diferencia, ¿no? Sí. ¿Sí? Se nota la diferencia, la ganancia, se nota también la profundidad, que igual, si la paciente es pediátrica, tú no puedes dejar la imagen muy chica ni muy recortada, o sea, la vena cava tiene que quedarte hasta ahí, no puede quedarte hasta acá abajo la vena cava, tú tienes que dejar un espacio adicional de tal forma de ver la vena cava completa, en todo su espesor. El páncreas, miren acá el páncreas cómo se ve, bastante diferente, ¿no es cierto?, al examen anterior. Ya la vena mesentérica superior, la cabeza pancreática, la vía biliar, mide 2 milímetros, es concordante porque es una niña, ¿no es cierto?, una paciente pediátrica, pequeñita, ¿ya? Por debajo acá tengo la vena porta, vesícula biliar, vesícula anecoica, como debe ser, ¿no es cierto?, la ganancia muy bien ajustada, libre, ¿no es cierto?, en cuanto a su lumen. Hígado, bien transversal, miren, muy bien, ¿no es cierto?, que las venas subrahepáticas. El hígado no tiene que estar cortado, si fijan acá, miren, está bien, muy bien abarcado lo que es el hígado. Hepatorrenal, hígado con riñón, ¿ya? Hígado con riñón. A veces los pacientes pediátricos no te cooperan mucho con la apnea, o sea, con la respiración, entonces, pero como ellos son pequeñitos, ¿ya? Y tú no tienes menos grasa, por decirlo así, menos tejido adiposo, tú puedes colocar tu traductor entre las costillas y puede ver igual, en este caso, la relación hepatorrenal. Tengo el riñón derecho, ya 86 milímetros, igual es concordante con la edad porque los niños tienen riñones más pequeñitos, ya nunca tan pequeños, del orden de los 5, pero esto sería ideal con una paciente como de 8 años más o menos. Longitudinal transversal, riñón izquierdo, longitudinal transversal, riñón izquierdo, muy bien ajustada la ganancia para ver, ¿no es cierto?, incluso hasta las pirámides de Malpighi, miren ahí. Vaso, aorta abdominal, y acá vemos lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Fosa ilíaca derecha. Entonces aquí vemos ahí la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se ve con respecto a la otra paciente? Bueno, quizá igual ayuda un poco lo que es la paciente, no sé, esta pediátrica, más delgadita, pero aún así veo, ¿no es cierto?, lo que es la imagen típica de una estructura tubular. Ya miren ahí, una estructura tubular. Se hizo la compresión correspondiente y es una estructura rígida, ya, una estructura rígida, intraabdominal obviamente, que tiene una imagen de tipo apendicolito en su interior, que obviamente al ser apendicolito, un coprolito de alta densidad, ya va a generar sombra acústica, ya, como es representativo ahí. El diámetro AP, ¿cuánto mide? 9 milímetros, aumentado, pasó los 6 milímetros, hay dolor, hay Bloomberg, asa rígida. En TR, miren, se hace una medida quizá más real probablemente, pero en AP siempre, ya, 10 milímetros, ya, 10 milímetros, igual sigue aumentada. ¿Y qué vemos alrededor? La grasa. ¿Cómo está el tejido de la grasa periapendicular? ¿Cómo está? Edematosa. Edematosa. Edematosa, miren cómo está el brillo. Está ahí en aumento del brillo, ¿no es cierto?, de la grasa periapendicular. ¿Ya? No hay líquido, ¿ya? No hay colecciones líquidas. La apéndice todavía está. Y miren cómo están las capas de la apéndice. Las capas están engrosadas ahí. La estructura, ¿no es cierto?, en capas del apéndice está diferente. ¿Ya? Hay Bloomberg,
Ahí está el apendicolito nuevamente, miren ahí. Miren cómo está la grasa de este lado, está edematosa, hay aumento de la ecogenicidad, estructura rígida, un apendiculito de 6 milímetros. Miren el Doppler, miren el Doppler color, hay una hiperemia, ¿no es cierto?, a nivel de la pared apendicular, edema de la grasa, y basta con eso, no es suficiente, ya porque una paciente pediátrica se ve muy bien con el lineal, ¿ya? Entonces esto es compatible con una apendicitis aguda, ¿ya? Apendicitis aguda en evolución, sin colecciones líquidas asociadas, ¿ya? Y obviamente esto corresponde a una notificación crítica de parte del servicio de enfermología, ¿ya? Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Notaron la diferencia entre una adquisición y otra? Me imagino. ¿Sí? Sí, profe. Ya, a ver si tengo otro más acá. A ver. Ya, no, con eso estamos listos. ¿Mm? Los otros son casos igual que sirven para comparar, pero lo ideal para que ustedes sepan ver bien una apendicitis, ya es igual ojalá ver casos erróneos y casos reales, ya, concordantes con la clínica, etcétera. ¿Ya? ¿Tendrán alguna duda o si no, estamos listos? ¿Mm? ¿Todo bien, profe? Muchas ¿Todo gracias. bien? Todo bien, Ya, profe, gracias. muy bien. Entonces, hasta acá entraba la evaluación, ¿ya? Ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, Profe, mañana hay clase, sí, mañana, sí, normal. 12:30. Sí, Ok, ya, listo. gracias. Ya, Chao. hasta luego. Gracias. Ya, chao, chao, hasta luego.